Bien, pues les damos una cordial bienvenida a todos ustedes al examen de maestría en Ciencias en Física Educativa de nuestra candidata, la profesora Ana Rosa Barrón Hernández. Este examen estará realizado ante el siguiente sínodo: como presidente un servidor, el doctor César Eduardo Moraley; como secretario, el doctor Mario Sánchez Aguilar; como primer vocal, el director del trabajo, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz; como segundo vocal, al doctor Carlos Israel Aguirre Vélez; y como tercer vocal, al maestro en ciencias Johnny Alexis Medina Paredes. Y la profesora Ana Rosa sustentará la tesis Estrategia de enseñanza de fenómenos uniformemente acelerados, basada en experimentación y estilos de aprendizaje para el desarrollo de competencias en secundaria. Y el desarrollo del examen va a ser que haga su presentación de unos 30-40 minutos y posteriormente haremos una serie de preguntas. Comenzaremos por el profesor Johnny, después le seguirá el profesor Carlos Aguirre, luego Mario, luego un servidor, y al final dejaremos a su director de tesis. Bueno, pues adelante. Gracias. Buenas tardes. Como les comentó el doctor César, mi trabajo tiene el título de Estrategia de enseñanza de fenómenos uniformemente acelerados, basada en experimentación y estilos de aprendizaje para el desarrollo de competencias en el nivel secundaria. El primer capítulo del que está compuesto mi trabajo es el contexto sociocultural. Normalmente se suele realizar porque a nivel secundaria, o bueno, en educación básica, se nos establece que es de suma importancia conocer no solamente las nociones previas de los chicos, sino la situación en la que se desenvuelven. Bueno, el municipio donde se aplicó fue en Salamanca, Guanajuato, en una secundaria de tipo técnico. La escuela es de tiempo completo, el turno es el vespertino, donde se implementó la propuesta. Y cabe destacar que los grupos de trabajo de estos chicos son muy reducidos, son pequeños. Normalmente en otras escuelas de municipios aledaños hay de 50 alumnos en el turno vespertino, pero llegamos a tener hasta 15 o 20 estudiantes, como es el caso del grupo muestra. Elegí, como les comento, 20 estudiantes. Al inicio eran de sexo femenino, y otros 5 estudiantes de otro grupo se escogieron para el grupo aleatorio. Asimismo, estoy en una escuela donde inicialmente a todos los estudiantes se les hace un diagnóstico en 4 ámbitos. El ámbito matemático, cuando analicé el grupo, mostraban un rezago en operaciones básicas, inclusive en la multiplicación, en la resta, en la suma. Había estudiantes que lo realizaban, pero no tenían habilidades o competencias para explicar o tener alguna respuesta coherente al procedimiento que realizaban. En el ámbito científico, falta de consolidación de conceptos principales, hay una inconsistencia en el uso del desarrollo simbólico. Están interesados en ciertos fenómenos. Me atrevo a decir que les interesan más fenómenos físicos que de biología. La biología la ven en primer año y lo ven como algo muy motivante esa materia, pero aún así les llama más la atención conceptos físicos. En el de comprensión lectora, este era uno de los grupos que mostraba mayor rezago. Los establecimos en el nivel de literal denotativa, es decir, que solamente recupera información explícita, pero no va más allá, no hace algún análisis, una reflexión, y evidentemente una crítica pues está un poquito lejos en la mayoría del grupo, en el promedio. En el ámbito de comunicación, desvinculación de los contenidos, llegan a establecer relaciones en los contenidos, pero como les comento, no van más allá o no tienen elementos para establecer un nivel de profundidad más alejado.
Igual el lenguaje oral sin fluidez, algo que en el programa de estudios de ciencia se busca no solamente es que se consoliden los conceptos de la materia, sino que sean capaces de comunicarlos, de explicarlos y proponer algo más. Sin embargo, esta característica se veía comprometida en la mayoría del grupo. Aquí tengo un extracto del examen de diagnóstico que se hizo en la escuela al inicio para las estudiantes que recién entraban a segundo grado. Estas eran algunas de las preguntas. Como podemos ver, la diapositiva tiene una muestra de una chica de bajo desempeño que salió con resultados pues no muy satisfactorios. Entonces, si podemos ver algunas de las preguntas acertadas, están marcadas ahí, en las que ella sí acertó, pero hay algunas otras en las que inclusive operaciones que se ven desde cuarto, quinto, sexto de primaria, como es la ubicación a la recta numérica, no son capaces de establecerlo. Y no es a lo mejor porque no sepa o no tenga el conocimiento, sino porque son conocimientos débiles, frágiles, que se van perdiendo. Bueno, las razones de la investigación del tema es mi capítulo 2. Una de las razones más amplias era la necesidad como docente de diseñar estrategias que les dieran a las estudiantes aprendizajes duraderos y reales. Normalmente la materia de física está muy estigmatizada, que es una materia muy teórica, con amplio contenido matemático y que la mayoría no entiende. Sin embargo, yo estaba interesada en que ellos vieran la materia de otra forma y se divirtieran aprendiendo con situaciones experimentales. También el uso del método expositivo docente, que en algunas veces pues todos llegamos a caer, ¿verdad? Falta de didáctica, estrategias de enseñanza eficaces, los materiales adecuados es un tema muy complicado, porque en las escuelas sí hay material de laboratorio, de física, de química, de biología, pero de lo que menos hay es de física. Y me atrevo a decir que es algo más costoso que normalmente se puede usar en biología. Claro, el material ya para prácticas formales, porque algo de lo que me gusta mucho de la materia es que se puede trabajar con materiales de bajo costo y en estas situaciones de experimentos y los alumnos aprenden. La desvinculación de contenidos de la materia, muchas veces los maestros, inclusive en la forma en la que estamos enseñando, pues ponemos la barrera o ponemos la división de, bueno, este contenido se acabó, ya seguimos con el otro, y no se le da la vinculación. Estudio exhaustivo de la terminología, inclusive del uso de las fórmulas, del lenguaje matemático, que claro que se tiene que dar. Hay muchos, yo he escuchado muchas críticas de que se tiene que enseñar desde otro punto, pero no. Yo creo que debemos de aprender a consolidarla desde varios aspectos, no solamente el teórico, sino el experimental, y el uso de las fórmulas y las operaciones es algo que se tiene que trabajar también en la materia. La falta de concreción de explicaciones con argumentos sólidos y precisos es algo que también me gusta mucho trabajar. A lo mejor que luego les hace ruido a mis colegas o a mis compañeros de escuela de ¿tú por qué te estás metiendo en ese aspecto de que se tienen que saber explicar? Pues algo de lo que yo he notado es que mis estudiantes, cuando no saben explicar un fenómeno o una situación experimental, es porque no la comprendieron. Entonces es algo de lo que me motivó. Bueno, aquí tengo descripción general, objetivos e hipótesis de investigación, también la pregunta de investigación. El objetivo, voy a adelantarme un poquito a la pregunta y regreso. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado en la competencia científica a partir de situaciones experimentales no tradicionales en el aprendizaje de movimiento uniformemente acelerado desde la perspectiva de la metodología FORMAT? Ahora sí me regreso. Mi objetivo general, realizar una propuesta didáctica con base en situaciones experimentales que permitan evaluar el nivel de logro o las competencias que desarrollan estos estudiantes de nivel secundaria. Los objetivos específicos, partir de la metodología FORMAT para la planificación de la propuesta didáctica y determinar las habilidades que se van a establecer para fortalecer el desarrollo de estas competencias basándonos o partiendo de las situaciones experimentales.
Diseñar situaciones experimentales no tradicionales, es decir, que no se hayan tocado anteriormente y que partan también de los estudiantes sobre diversos fenómenos del movimiento acelerado. Diseñar rúbricas de evaluación para medir las competencias genéricas y específicas que deberán desarrollarse por los estudiantes. Elaborar un análisis estadístico de los datos obtenidos para medir la significatividad de la estrategia de enseñanza, es decir, qué tan consolidados están los aprendizajes ya al final de la implementación de la propuesta. Mi hipótesis: el diseño e implementación de una propuesta didáctica basada en situaciones experimentales no tradicionales planteados desde la metodología Format es adecuado para la comprensión de los fenómenos uniformemente acelerados, ya que propicia una mejora en la comprensión de los conocimientos y favorece el fortalecimiento de las competencias científicas. Mi capítulo 3 es el marco teórico. El marco teórico versa en estos 4 ejes que aquí enmarco: las competencias científicas, el diseño de las situaciones experimentales, la metodología Format y la evaluación basada en competencias. Voy a explicar por qué se tomaron en cuenta estos 4 ejes o esta teoría. Situaciones experimentales. El aprendizaje de las ciencias debe fundamentarse desde un enfoque en el que los estudiantes puedan manipular, aprender, jugar, llegar a lo real desde a lo mejor un experimento muy básico, pero que les permita actuar, interactuar directamente, no solamente que el maestro explique, sino que ellos aprendan creando. Las actividades motivadoras y cognitivamente desafiantes adaptadas al nivel sociocognitivo. Claro está que no se les podía diseñar situaciones a lo mejor un poco más formales o en el laboratorio. Hay prácticas de laboratorio muy bien elaboradas que se pueden desarrollar inclusive con material no tan costoso. Sin embargo, tenían que adaptarse a las características antes mencionadas de las estudiantes en el nivel que se encontraban. Competencias científicas. El programa de estudios de la SEP marca que los estudiantes tienen que ser competentes al egresar de la secundaria, que tienen que saber hacer, no solamente el saber o el ser. Entonces, al integrar estos 3 ejes, se están fortaleciendo las competencias. ¿Esto para qué? Para que los estudiantes tomen sus propias decisiones, ellos mismos actúen, ellos mismos interactúen, busquen, compartan, trabajen en equipo, comprendan los fenómenos naturales desde una perspectiva científica. Hoy en día yo creo que los maestros nos enfrentamos con la problemática de que muchos fenómenos naturales se plantean desde a lo mejor falsas revistas o falsos canales científicos, en la que no, pues es que el arco iris se ve muy bonito y es por el sol, y ya no se va más allá, no se le explica o no se le da otro fondo más concreto al aprendizaje. Entonces el chico a lo mejor se va con un conocimiento errado o incompleto y lo va transmitiendo. Entonces es importante que adquiera conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan también no solamente creerse lo que le está diciendo el maestro o lo que le estoy diciendo yo, sino que él o ella digan, bueno, voy a buscar porque no me agradó o no le estoy creyendo tanto al maestro. Sí, que indague, que investigue, que también comprenda que la ciencia tiene alcances y limitaciones. Esa es otra de las competencias que se trabajan en secundaria, desde Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque la ciencia está en constante cambio, en constante construcción. Hay veces que los estudiantes hacen preguntas pero es que lo está diciendo la revista o lo está diciendo tal científico. Bueno, sí, pero es una teoría y puede ser que esa teoría cambie. Entonces, al momento de que ellos trabajen con base en este enfoque también, ellos se dan cuenta de que pueden ser partícipes y modificar esa teoría que ya está establecida. La metodología Format, como yo les comentaba, algo de lo que más me preocupaba era la estrategia que yo iba a utilizar para que ellos no solamente trabajaran los contenidos y trabajaran la parte experimental. En trabajos anteriores me pasaba, llegué a trabajar con prototipos, ya le había comentado algo así,
Y llegaba a ver que los chicos, no, aquí está el trabajo, maestra. Ah, muy bien, perfecto. Los videos, las fotografías. ¿Puedes explicar cómo funciona? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? Y realmente eran limitadas sus aportaciones. Era, o sea, ¿sí lo hiciste tú? ¿O por qué no me puedes explicar? La parte de oral, la parte de comprensión, de lectura, estaba muy limitada. Entonces, no fuera que yo pensara de que no lo hizo, sino de que yo no le había proporcionado las estrategias o las actividades específicas para que pudieran llegar a ese grado que yo estaba esperando. Entonces, la metodología formal me resultó muy interesante al ver algunos trabajos de otros compañeros, ya que el trabajo en equipo, la revisión, la comprobación, la investigación, el maestro interactúa, el maestro guía, el maestro estimula, el maestro motiva a los estudiantes. Fue por algo que me interesó la metodología. La metodología formal, aquí yo les muestro el format modificado. Es una teoría ya adaptada a ciencias, a física específicamente, porque esta metodología surgió desde el área de español. Sin embargo, ya adaptada a las ciencias, tiene estos 8 pasos. Como les comento, el paso 1 se parte de situaciones experimentales, se formula una pregunta: ¿qué sucede aquí? Hay que explicar. Paso 2, se llenan hojas de predicciones. Era algo de lo más importante en lo que se trabajó en las actividades, el llenado de las predicciones. El paso 3, el profesor realiza la demostración. Algo que era muy importante era no solamente mostrarles el experimento, bueno, ahí está, y nos vemos, dialoguen, platiquen, sino que se volviera a reproducir. Algo de lo más importante en la ciencia es que se compruebe y se reproduzcan los conocimientos o los experimentos. Entonces esto es algo que también me gustó de la metodología. El paso 4, la fundamentación teórica. En este paso, más adelante vamos a ver que fue algo de lo que más me costó, porque el tema de fenómenos uniformemente acelerados sí tiene teoría, pero tiene también un componente altamente matemático que utiliza fórmulas. Esas fórmulas no se pueden enseñar o comprender si no se tienen las bases de las operaciones matemáticas básicas, que es suma, resta, multiplicación, división. Entonces fue algo en lo que por ahí me atoré. Sin embargo, era algo, como yo les comentaba, muy importante, porque lo experimental no podía ser toda la propuesta, sino que tenía que abordarse también desde la parte matemática. El paso 5, realización de ejercicios teóricos, también ahí utilizando fórmulas. Paso 6, reproducir el experimento de manera virtual, experimental, digital, etc. Aquí otra vez los estudiantes juegan, modifican el experimento o la situación que desean mostrar. En algunas de las actividades vamos a ver qué es lo que sucedió. Por ahí tengo unas fotografías de lo que sucedió. También tengo el video, nada más que ahorita lo puedo buscar y lo reproduzco. El paso 7, el docente guía la introducción de temas nuevos. Una vez terminado el trabajo, como les comentaba en un inicio, era muy importante que yo no dijera, bueno, raya, línea, nuevo tema, sino que partiendo de lo anterior vamos a empezar. Esto se trabajó, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Qué se puede hacer con base en lo anteriormente planteado? Entonces este paso también es muy significativo ya a la hora de vincular los contenidos del programa. El paso 8, extensión de la discusión. El maestro nuevamente vuelve a guiar a los estudiantes para que ellos determinen en qué aplicaciones tiene el estudio, qué más va para allá, qué sigue. Okay. Evaluación basada en competencias. Algo también de lo que es muy importante, no solamente era que yo diera una interpretación a lo mejor muy subjetiva de lo que estaba sucediendo en el salón, por lo cual me di a la tarea de investigar cómo tenía que evaluar lo que estaban haciendo los estudiantes. El desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico,
para resolver un problema o situación que se le presenta en distintos ámbitos de su vivir. Esta es una definición que trabaja la Secretaría de Educación Pública en cuanto a competencias. Es lo que les comento, el aprender con los conocimientos, la experimentación y la comprensión, la parte oral. Los indicadores de desempeño que utilicé fueron competencias específicas que están relacionadas al dominio de los contenidos o dominio de la materia. Las competencias generales, que son la gestión de recursos, qué hacen, cómo buscan, cómo manejan la información, cómo planean, etc. Y las competencias básicas, las participaciones activas en el trabajo, en los proyectos, en la dinámica de la clase. El capítulo 4 me lleva a mi propuesta didáctica. Implementé un diagnóstico porque tenía el diagnóstico general del grupo, pero necesitaba tener más bases de los conocimientos que tenían del tema de fenómenos uniformemente acelerados. El instrumento consta de 10 preguntas, 10 preguntas de opción múltiple. Mi intención, mi propósito con este diagnóstico fue conocer los conocimientos previos del tema, así como el nivel conceptual en el que se encuentran, para de ahí yo partir y planear lo que iba a hacer. Aquí les pongo una tabla donde están los 10 reactivos, el nombre del reactivo, el grado de dificultad en el que yo lo ubiqué y el grado donde se estudió. En primaria, física, sí se llegan a tocar temas en la educación primaria, nada más que se hace lo general en cuarto, quinto y sexto. Ya en sexto es un poquito como que ya casi abandonando en la materia el tema. Entonces realmente ya los estudiantes pasan al sexto, pasan a primero de secundaria y ya 2 años y piquito de meses, pues obviamente si no se trabajó o no hubo una consolidación en esos conocimientos, pues llegan según ellos en cero. Sí traen los conocimientos pero muy débiles. Ahora, los contenidos de primaria, aquí se los menciono rápidamente. Vienen los temas de cambio permanente, algo relacionado ya a la química, el movimiento de cómo se mueven los objetos en el reactivo 2 y 3, en el reactivo 4 igualmente volvemos a los cambios, en el 5 movimiento, 6 movimiento, 7, 8 y 9. En el 10 otra vez volvemos al cambio permanente o temporal. Esto lo llevo a establecer como alguna diferenciación en los contenidos que se tratan en primaria como física y química. Los contenidos de secundaria, me era muy importante, ok, esto es lo que vieron, ¿qué se ve en secundaria? La explicación del movimiento en el entorno es el tema en el que prácticamente se tiene que abarcar todo sobre este tema. Sin embargo, me parece que se tendría que modificar porque van a ver que en mi propuesta me extendí, porque no me alcanzaba el tiempo, inclusive los estudiantes tenían más dudas y eso fue una de las problemáticas del trabajo. Ok, aquí tengo en el diagnóstico algo de lo que es muy importante en nivel básico, son los aprendizajes esperados. ¿Qué se espera que aprendan los estudiantes? Lo remarco, por ahí alguien me hizo la pregunta de ¿por qué se está poniendo esta información? Porque yo tengo que partir de esta información cuando yo quiero hacer mi planificación didáctica. Si no los tomo en cuenta, entonces prácticamente yo podría empezar desde otro rumbo y no tomar en cuenta las concepciones previas de los estudiantes. El contenido lo comento, cambios en la naturaleza, el lugar donde vivo. Ya en secundaria es la explicación del movimiento, las leyes de Newton. Ya en segundo año, cómo cambia el agua, ya se ven temas sobre el agua, también relacionadas al movimiento, otra vez relacionado con las leyes de Newton en secundaria. En tercer año, ¿cuáles son los efectos de la fuerza en los objetos? Aquí hay mucho trabajo de experimentación en primaria. En cuarto año, ¿qué es la fricción? Causas de la fricción. Este tema es importante en los fenómenos uniformemente acelerados, ya cuando se está trabajando en la propuesta. En sexto año, ya me brinqué a sexto año, ¿cuándo un cambio es permanente o temporal? Aquí, si se fijan, ya tenemos algo relacionado a la química, a las transformaciones, al ciclo del agua,
pero hay un apartado donde se ve también algo, por ejemplo, como la materia, la energía, la luz, etcétera. También estos temas que se llegan a tocar, no directamente, pero sí que tienen que ver o hay dudas ya cuando se está trabajando en la propuesta que son relacionados a estos temas. Bueno, aquí tengo, antes de empezar a estudiar, realmente tuve que hacer una investigación de qué era lo que se tenía que trabajar. Entonces, no encontré mucha bibliografía al respecto. Me costó mucho trabajo. Encontré un autor que realmente es de muchos años atrás, pero que me gustó mucho el planteamiento, ya determinando qué era lo que yo tenía que tocar en la propuesta didáctica. El tema de velocidad, el tema de velocidad media, el tema de velocidad instantánea, de aceleración, etcétera, y algunos de los formulismos que tenía que utilizar. Las principales consideraciones del estudio: adecuado al nivel de los estudiantes, no pasarme. Claro que había estudiantes que buscaban algo más, pero se tenía que adecuar algo para responder a sus dudas. Importancia de los contenidos, la utilidad. ¿Es importante este contenido? Sí, ¿por qué? La propuesta metodológica, innovación, experimentación, algo diferente. Análisis científico del tema, que hubiera coherencia, que hubiera análisis, reflexión. Contenidos procedimentales, algo también muy importante, que supieran hacer, que trabajaran con experimentación. Y las principales problemáticas del estudio del tema: conceptuales, administrativos, sociales. Más adelante los voy a ir explicando, pero en ese grupo hubo mucho movimiento de estudiantes. Metían estudiantes de otros grupos. Más o menos como 3 estudiantes llegaron a ese grupo, se llevaron como a 5, otras desertaron. Había problemáticas muy fuertes en ese grupo que no podía yo trabajar, porque, bueno, hay un fenómeno del cutting, yo creo que lo han escuchado, que se cortan las estudiantes. Se les hizo moda a las estudiantes estar, no sé, en señal de apoyo, o no sé, apoyar a la compañera también haciendo esto. Entonces había días que yo llegaba con mi material y en trabajo social, me llevo a la mitad del grupo. O no vino porque sus papás no la trajeron, o está en el hospital. Realmente nunca me había pasado esto. Entonces sí creo que fue una situación bastante desfavorable, porque, como les comento, me quedé como con 15 estudiantes al final, y estudiantes de nuevos grupos, a los que yo no les había aplicado el diagnóstico inicial. Bueno, progresión de los contenidos con base en los cuales se fundamenta la estrategia. Como les comentaba, solamente estoy utilizando 2 de las competencias que enmarca la SEP que se tienen que utilizar: competencia para el aprendizaje permanente y competencia para el manejo de la información. Aquí yo establecí los subtemas y los temas que iba a trabajar, así como los indicadores de logro que deseaba con base en la competencia. Los tipos de contenidos los enmarqué en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Aquí, por ejemplo, en los conceptuales toco la parte de la historia, o algo de lo que es bien importante: establecer los contenidos básicos, que inclusive el autor que les comenté, de García, de 1995, decía que era muy importante tocar, pero enmarcarlo no directamente desde algo muy teórico. Los tipos de trayectoria, diferencias entre rapidez y velocidad, representaciones gráficas, que es algo de lo que los estudiantes sí saben, pero en algunas ocasiones se pudiera considerar que ya tienen pereza de analizarlo, de realizarlo, y ya buscan en el teléfono que salga la grafiquita o ya se haga el cálculo. La aceleración, igual, representaciones gráficas, ecuaciones. Y el último, que es un tema que se tocó, pero no muy a fondo por cuestión de tiempos: el tiro parabólico, que ya fue en la elaboración de un experimento y que se analizaba con base en un simulador. Los contenidos procedimentales ya los vamos a ir viendo a lo largo de la propuesta. Y los actitudinales, pues estaba que asumieran las tareas, que no delegaran responsabilidades, que participaran, que se ayudaran, que cooperaran.
positiva, que tuvieran una actitud crítica. Lo vamos a ver también a lo largo de la propuesta. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, en el tema 4, acá se los pasé. Aquí lo vuelvo a poner: rapidez y velocidad, representaciones gráficas, ecuaciones representativas, situaciones experimentales. Lo dividí en 4 partes. Cada una de estas partes, por lo general, se trataba de aplicarse con 2 de los pasos de format. Había algunas veces que solamente la actividad 1 era nada más con el paso 1, dependía de la actividad. Por ejemplo, córrele y medición del viento. En este se trató que las estudiantes salieran al patio escolar y tomaran tiempos de a lo mejor de unas carreras a lo largo del patio cívico, algo así tan simple. Pero ya después en el aula estar trabajando con la metodología y cuando llegara el momento hacer las representaciones, hacer las gráficas, el modelo, etc. Fundamentos y ejercicios teóricos también se trabajaron con las fórmulas de rapidez y de velocidad. Cuando se trabajó con esta actividad en el patio cívico, por ejemplo en el contenido de velocidad, no se vio desde el aspecto vectorial, porque era una de las partes donde los estudiantes ahí como que les chocaba el tema, no encajaba, no terminaban de comprender. Entonces esta parte ya se trabajaba en aula. En laboratorio virtual se utilizaban simuladores, eran simuladores no como tales, se ven a lo mejor a nivel universitario, pero había, les puedo mostrar ahorita una página. Hay una que se llama de libros vivos, de una editorial, donde son especies de juegos, se muestran videos, se manipulan números y se construyen gráficas. Eran algunos de los, digamos, de nivel más básico simuladores que se utilizaban. Y la actividad de evaluación, aquí se realizó una ficha de evaluación entre iguales. Cómo salió tu compañera, cómo la viste tú, qué tiene que mejorar, etcétera. Aquí tengo las actividades a implementar en el estudio. Esto lo trabajé también en mi planificación didáctica. El tema, subtema, el aprendizaje esperado. Digamos que ya las tablas anteriores que les mostré ya las compacto aquí. La actividad, los contenidos procedimentales, actitudinales y la problemática a atender. Bueno, aquí tengo el capítulo 5, los resultados. Cuando apliqué el instrumento de diagnóstico, en algunos de los reactivos donde mayor porcentaje tuve, los marqué ahí con blanco. Si se fijan, este es de mi grupo, de mi grupo muestra, ¿sí? Los temas de graficación de rapidez, de fenómenos naturales uniformemente acelerados, pues obviamente los estudiantes tenían resultados mucho menores. Sin embargo, había estudiantes que sí contestaban, pero igual al momento de hacer pregunta de ¿me puedes explicar este procedimiento, este experimento, esta pregunta? Pues no había realmente algo concreto, algo coherente. Ahí también les pongo los porcentajes, en cuáles reactivos fue lo que más alto salieron los estudiantes, en el 1, en el 4 y en el 9, que eran lo de los cambios físicos, la aceleración y graficación de velocidad variada. Nada más que el reactivo de aceleración era nada más una interpretación, digamos que literalmente conceptual. ¿El autobús acelera o desacelera? Nada más, no se veía alguna ecuación o gráfica. Aquí también tengo lo del grupo muestra y el grupo aleatorio. El grupo aleatorio era un grupo de estudiantes que tenían un taller de electricidad donde se veían circuitos eléctricos. Ya los estudiantes que se eligieron eran 3 de alto desempeño y 2 de bajo desempeño. Entonces, inclusive tuvieron mejores resultados que mi grupo muestra, como podemos ver. Ahora, aquí muestro una rúbrica de autoevaluación en el tema 1. Aquí está el equipo de las señoritas. Esta rúbrica la basé, como les había comentado, competencias básicas, competencias genéricas, competencias específicas. Y la ponderación que manejé fue requiere apoyo, inicial, en desarrollo, consumado o ejemplar. Sin embargo, este equipo
era un equipo no de alto desempeño ni de bajo desempeño, sino que se mantenía en las actividades, pero no daba el paso, seguía en un mismo nivel y se estancaba. Estas señoritas, por ejemplo, en esta rúbrica la mayoría era en desarrollo, digamos que ya en un punto central, pero ya a la hora de checar las competencias específicas, el manejo del tema, descendían, digamos, un nivel de desempeño, un peldaño. Aquí en este trabajo, en este tema, se trabajó con, como les había comentado, el concepto histórico. ¿Qué hizo Galileo Galilei? ¿Qué tenía que ver con el concepto de fenómenos uniformemente acelerados? Algo de lo que realmente noté es que de la parte de investigación, de la parte conceptual, ya al momento en el que pasábamos a que ellas manipularan los experimentos, ya había un mayor desenvolvimiento. Este es uno de los pasos 4, las fotografías, y de los pasos 6. Aquí en esta fotografía no me fue posible presentar el video, pero hubo un equipo que a una de las canicas le metió bolitas de plastilina y querían saber qué sucedía al momento de que soltaban en un carril una canica así lisa totalmente, y qué sucedía con la otra que tenía bolitas de plastilina. Aquí ya estábamos manejando el concepto de fricción y que tenía que ver pues ya con la alteración ahí de la velocidad, ¿no? De la rapidez ahí de la canica. Aquí asimismo se trabajó en una investigación, ellas tenían que establecerme qué había hecho Galilei. Aquí, si se fijan, tenemos una evidencia, como les puedo mostrar, de redacciones ya, ya establecen algo escrito de lo que están investigando. Y hay evidentemente pues muchas diferencias en cuanto a los equipos. Por ejemplo, en el experimento 2, la gravedad de la Tierra, este experimento, yo les planteé el experimento del libro y la hoja, que constaba prácticamente nada más en un libro, en una hoja se dejaban caer. Luego la hoja se ponía sobre el libro y se volvían a dejar caer. Y el experimento 2, yo les di algunas sugerencias de qué podían buscar. Este equipo me investigó de la gravedad de la Tierra, hacia qué sentido gira la Tierra. Sin embargo, si se fijan, en este experimento sí se está hablando de velocidad, pero el equipo se está yendo un poquito por ahí lejos de lo que se estaba tratando de explicar. Entonces ahí tuve ya que intervenir y ya ayudarles con otro tipo de experimento. Aquí en la etapa de desarrollo tenemos el tema 3, los tipos de trayectoria, rectilínea, circular, parabólica, etc. No se trataron todos los tipos de trayectoria con situaciones experimentales. Hubo algunos que nada más se trabajaron con el aspecto teórico. Sin embargo, algunos sí, como vamos a ver, sí hubo ya trabajo cuando se trabajó con la metodología formal y la situación experimental. Este equipo fue uno de los de alto desempeño. Sin embargo, como podemos ver, en el inciso C, donde dice concretan un ejercicio práctico para probar sus aprendizajes, se atoraba este equipo. Sí eran muy buenos con los conceptos, trabajaban muy bien, hacían su investigación, pero ya a la hora de completar un experimento, pues estaban como en blanco. Y ya tenía yo que ayudar a intervenir ya en el momento en el que se estaba trabajando en ese paso. Aquí tenemos el tema 5, por ejemplo, la aceleración, representaciones gráficas, ecuaciones, situaciones experimentales. Este equipo también no es uno de muy alto desempeño, sin embargo, iban mejorando poco a poco. No sé si notaron, por ejemplo, que es el mismo equipo del anterior. Como pueden ver, iban mejorando en los resultados. Aquí yo establecí una rúbrica con los mismos niveles de desempeño, los mismos tipos de competencias, pero ya basándome en el propósito que establecí del tema. Por último, el tema 6. Este es un equipo de alto desempeño. Estas dos señoritas. Sin embargo, a la hora de trabajar este tema,
no solamente este equipo, sino que la mayoría del grupo se atoró ya en la parte, después de la parte experimental. Yo, y se los digo emocionada, los veía que no sabían qué hacer, investigaban, buscaban, no entendían. De eso se trataba, porque sí hicieron, en este trabajo se trataba al inicio de hacer una catapulta. Muchos lo hicieron con materiales de papel, papel y cinta, hubo quien lo hizo con abatelenguas, hubo quien lo hizo con palos de escoba, hasta con la palita esa del chocolate abuelita llevaban. Pero en este punto donde ya trabajamos con el simulador, ya no fue posible ver ya un avance más allá, sino que se estancaban. Pero les comento, creo que eso era parte de lo importante del estudio, que los viera ahí trabajar, batallarle, que a lo mejor no lo encontraran de momento, pero que lo hicieran. Por último, volví a aplicar el instrumento de diagnóstico nuevamente, solo a las estudiantes que me quedaban y al grupo muestra, al grupo aleatorio. Lo que obtuve fue lo siguiente. Aquí en esta tabla ya un poquito más, esta de aquí más concreta. Por ejemplo, los reactivos con mayor porcentaje, 1, 4 y 9, otra vez en el grupo muestra, fueron los mismos que al inicio. Nada más que, como pueden ver, ya un poco más de porcentaje se incrementó. Así que puedo considerar que hubo, a pesar de todas las situaciones de problema, de rezago, de deserción escolar, sí hubo un avance. Como pueden ver, en el grupo aleatorio se modificó un reactivo. En este caso eran el 3, el 4 y el 5. Pero incrementó su porcentaje. Ellos andaban alrededor de un 85, 90. Y en esta cuestión, los 5 chicos que se escogieron subieron a 100% en esos 3 reactivos, más no en toda la prueba, pero se ve evidentemente pues un avance con lo que trabajaron con su profesor. Conclusiones. Esto me lleva a que la metodología, la organización y la conexión que me estableció tener forma, trabajar con forma, se los voy a decir, me gustó mucho. Sí hay que trabajar mucho en la parte ya de ser más explícita, más detallada, más documentada, pero en este tema realmente esta es la estrategia que a mí me motiva a volverla a aplicar, a ver qué sucede con otro grupo. Competencias científicas. La gestión del conocimiento autónomo y colaborativo se desarrolló ampliamente. Cuando se estaban trabajando en los pasos de la metodología formal, las competencias que yo inicialmente busqué fortalecer sí se veían en desarrollo, sí se estaban fortaleciendo. Claro, es evidente que no en todos los estudiantes, sin embargo, muchos de ellos mejoraron. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Yo noté una vinculación y una transversalización de los estudiantes. Ya no nada más decían, bueno, es la clase de física, sino que, oye, esto me sirve para esto, o este contenido explica la caída libre, por esto los objetos caen así, o, oye, mira este experimento. Realmente yo veía eso. Sin embargo, hay que trabajar un poquito más en los contenidos conceptuales. Como les comento, pues algunas de las carencias o algunas de las situaciones que se estaban viviendo, pues perjudicaron notablemente. El format, unificación de los contenidos, como les comentaba, autoevaluación docente. Esta propuesta me ayudó mucho a estar revisando qué no estaba haciendo, qué tenía que mejorar, porque me encontré con, oye, a ver, déjame revisar mi libro de física que no me acuerdo esto. Porque los estudiantes, oiga maestra, ¿y por qué pasa esto? Y de repente sí me agarraban en curva, oye, lo voy a buscar, ¿sí? Porque, claro, hubo un momento en el que ya iban más allá, ya no solamente se concentraban en el contenido del texto, sino que, ¿pero por qué? ¿O me puede explicar? Entonces sí era necesario trabajar esa parte también. Aquí tengo una imagen de la coevaluación docente que me realizó uno de mis compañeros del centro de trabajo, específicamente el subdirector, en los aspectos a evaluar.
me llama mucho la atención que me señala la parte de la disciplina o del orden, que el espacio áulico, las actitudes, me llegó a comentar inclusive que tenía que mantenerlos más en orden. Entonces eso yo lo comprendí porque evidentemente eso es algo importante, pero yo creo que si los hubiera tenido así fijos, pues no, ni siquiera los hubiera motivado, no se hubieran prestado para las actividades. Entonces realmente un aula no que está en demasiado ruido es la que está aprendiendo, pero estaban activos, se movían, o sea, no estaban estáticos, estaban buscando. Aquí está en otra parte, como les comento, aquí abajo dice mayor control de la forma de controlar y de revisar y ser menos dura a la hora de revisar y empatizar con los alumnos problema. Algo que me gustó mucho era que no se quedaban callados. Muchas veces sucedía que les hacía preguntas y hacían el intento de contestar. No me pasaba como en clases anteriores de que pues no sé, o no entiendo, o no entendí, sino que hacían el intento. Bueno, ya para finalizar, recomendaciones, apoyar constantemente a los alumnos. En este detalle me resultó que había estudiantes que no se integraban. Entonces, para futuros trabajos sí me gustaría diseñar extra a la planificación, a la propuesta que hice, algo que ayudara a los estudiantes que no se están involucrando, independientemente de lo que suceda conceptual, personalmente, del contexto de la escuela. Adecuaciones pertinentes para seguir motivando a los estudiantes. Ajustes pertinentes a la planificación didáctica. Es algo muy importante. Yo ya tenía planeadas mis cosas, pero llegaba un punto en que lo tenía que cambiar porque me surgían muchos imprevistos o faltas, etc. Flexible la evaluación para respetar los tiempos y estilos de aprendizaje. Es algo también de lo que se tiene que mejorar, porque a lo mejor luego uno lleva ahí su rúbrica y está aquí revisando, pero inclusive ellos mismos, maestra, pero sí hizo esto, o es que sí apoyó en esto, tiene que subirle mejor el puntaje que sacó. Entonces sí, ser más flexible en esa cuestión. Aquí pongo mi bibliografía y gracias por su atención. Sí, gracias, Ana. Vamos a pasar ahora entonces a las preguntas. Comenzamos entonces con el profesor Johnny Medina, por favor. Gracias, doctor. En primer lugar, felicitarte, Ana, por este trabajo. Sabemos que implica esfuerzo, dedicación, hasta tal vez menos horas de sueño. Y también considerar el ámbito donde tú has realizado el trabajo. Yo tuve algunas aprensiones cuando leí la descripción tan detallada del contexto donde lo aplicaste, pero entiendo que era algo importante para ti dejar eso bien establecido y explicado, lo que hace ciertamente valioso tu trabajo, tomar ese contexto social donde lo desarrollaste. Así que felicitaciones una vez más por eso. Algunos otros comentarios. Primero, un asunto formal. Entiendo que el documento final aún no está, tienes que hacerle algunas adecuaciones, pero en el último PDF que yo tengo sí hay correcciones que hacer. Por ejemplo, el objetivo número 1, que está en la página 14, está aquí está corregido en tu presentación. También hay unas fichas de seguimiento que tienen 2 columnas repetidas, entonces todo ese asunto de forma tienes que considerarlo para el documento final. Algunas otras cuestiones. Tú mostraste para cada reactivo un nivel de dificultad. ¿Cómo? ¿Qué parámetros? ¿Qué consideraste para considerar un reactivo difícil para empezar? Digamos que la secuencia que se llevaba desde la primaria a la secundaria. Por ejemplo, ¿me puedo regresar? Sí, claro.
por ejemplo, cambio físico. Les comentaba que se vio desde primero, segundo, tercero de primaria. Por eso lo establecí como básico. Porque inclusive en el programa de estudios de primaria, los contenidos de alguna manera se interpreta que se aplican de básico, intermedio, avanzado, porque no le pueden establecer un contenido a un niño de primero que ya un contenido avanzado. Y digamos que dentro de mi conocimiento de la física, pues ese contenido es básico. ¿Qué le sucede a un objeto cuando lo aplastan? Se deforma, va a volver a su estado original. Bajo esas situaciones se trabaja en primaria. Entonces por eso lo establecí como básico. Por ejemplo, el de intermedio, en el reactivo número 2 de velocidad, se trabaja también en segundo y tercero de primaria, en el contenido de cómo se mueven los objetos. Hay algunas actividades en ese nivel en el que se solicita que se haga una descripción de por qué se considera que se está moviendo velozmente la persona. Entonces el chico ahí ya tiene que establecer, digamos que una descripción coherente y basándose en el contenido de velocidad. Entonces con base en eso yo consideré el grado de dificultad. En el de, me parece que nada más manejo básico e intermedio en estos reactivos. Pero no está sujeto a eso, a los resultados que tú tuviste en la aplicación del diagnóstico, sino a lo que tú consideraste que venía desde la propuesta que está en la enseñanza primaria. Ajá. Hay algo que me llamó la atención en tu diagnóstico, no sé si puedes Sí. mostrar el diagnóstico. ¿Dónde están las figuras? Ok, sí. Como la segunda o tercera. Ahí. Sí. La pregunta 3 me causa un poco de incomodidad. Entiendo que en el contexto está bien, pero dice ahí en qué... En cuál minuto tuvo un mayor desplazamiento el auto. ¿Qué más dice? Es decir, avanzó mayor distancia. Eso me causa un poco de dificultad. Yo entiendo que en un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo, y en el contexto del problema de la figura sí está bien, porque el desplazamiento, el módulo del desplazamiento va a ser equivalente a la distancia recorrida, pero en la mayoría de los casos eso no es así. O sea, el módulo del desplazamiento no coincide con la distancia recorrida. Entiendo de que también consideraron casos, puede que no particularmente en esta propuesta que tú hiciste, pero me imagino que el desarrollo del curso se analizan situaciones en que le quede claro al alumno de que esas cosas no siempre son equivalentes. Es una pregunta. Sí. Pues sí tendría que replantearlo. No, o sea, yo, de acuerdo a como tú planteaste, la pregunta está muy bien, digamos, porque el movimiento rectilíneo Sí. siempre en la misma dirección. Pero por eso me quedaba la duda, porque de alguna forma hay que dejarle claro en todas las actividades que se le hacen a los muchachos de que eso no siempre es así. Claro. En consideración. Inclusive, maestro, hubo un libro que al final de los cursos me gustó muchísimo, me parece que es el Hewitt Doctor. Sí, es. Y ya cuando lo leí dije, híjole, algunas de mis preguntas, pero bueno, ya hasta que uno se da cuenta y también se pone a pensar de, oye, esto si lo planteas de esta forma, a lo mejor es mejor, valga la redundancia, para evitar un error conceptual. Sí, maestro, gracias. Sí. Perfecto. Me llamó algo la atención en el texto, no está ahí señalado, voy a apurar, voy a hacer solo una pregunta más aparte de esta. En la página 28 del último texto que yo tengo en mi poder, Sí. En la evaluación basada en competencias, tú indicas ahí que hay ciertos indicadores de desempeño tanto para docentes como para los alumnos. Sí. Sin embargo, eran idénticos. ¿Eso efectivamente es así? Lo que pasa es que con respecto a competencias hay un mar de títulos, de
conceptos que se enmarcan en torno a las competencias, y les soy honesta, no encontré una bibliografía que me explicara unos tipos ya exactos. Entonces yo dije, bueno, tengo que determinar 3 tipos, tanto para los estudiantes como para mí, porque no voy a estar sujeta a 3 para ellos y 3 para mí. Entonces por eso determiné esas 3. Casi fue un asunto práctico. Sí, porque les soy honesta, ni siquiera en páginas de la SEB encontré, eran diferentes los tipos de competencias entre esas páginas. Perfecto. Y por último, tú mostraste una serie de carencias que tenían los alumnos que tú supiste bien al comienzo de tu propuesta. ¿Cómo consideras que eso afectó los resultados que tú tuviste? Porque eran carencias así serias, o sea, tú misma señalaste también la multiplicación, y otra más que recuerdo ahí, el manejo de las potencias, etc. ¿Cómo visualizas? Porque tú no te hiciste cargo de esas falencias, simplemente aplicaste la propuesta. Globalmente, ¿cómo consideras que esas falencias que tenían las alumnas influyeron en los resultados de tu trabajo? Sí influyeron, sin embargo lo consideré como un aspecto, un punto de partida, porque inclusive hubo de 3 a 4 semanas de regularización al inicio que no fueron tan fructíferas como esperaba, en los que estuve trabajando con ejercicios con ellos. Sin embargo, a partir de esas carencias me fui dando cuenta que cómo tenía que adaptar mis actividades para que mejoraran. Entonces, digamos que fue no algo rico, pero sí algo útil para ya darme un poquito más de idea de qué necesita cada uno. Claro que inciden en los resultados, porque hubo quien al final no seguía igual, pero ahí iba lento, pero ahí la llevaba. Entonces sí fue algo útil. Y por último, ¿cuánto crees que puede sesgar el hecho? Yo no lo vi en el documento, puede que no haya estado tan atento a la lectura, pero lo señalaste acá, el abandono, todas esas situaciones que tuviste, en que habían días de que gran parte del grupo salía porque tenían que llevarla a otra instancia, o dejaban de asistir tal vez. Eso, ¿cómo visualizas cuánto pudo haber sesgado tu trabajo? Y si no está reportado, tal vez pienso sea bueno reportarlo, no sea analizarlo después con tu director de tesis, si es necesario no reportar esa situación. Sí, sí perjudicó, sin embargo, creo que tuve algunas alumnas constantes, tanto de bajo desempeño como de alto desempeño, y le voy a decir que son situaciones que se viven día a día. Inclusive yo creo que en este estudio sí me pareció un tanto complicado, porque pues era todo el grupo el que se involucraba en esa dinámica de ese problema, ¿no?, del cutting, pero en otras escuelas sí me ha tocado problemáticas más fuertes, pero pues sí, las ausencias, llegaba y había veces que había 6 estudiantes, 7 estudiantes y sus trabajos, no traemos nada, y a cambiarle y vamos a hacer esto, entonces sí perjudicó. Sin embargo, pues traté de hacerlo mejor, porque dije, bueno, me están educando, ¿no?, de alguna manera, porque estas situaciones yo creo que la viven muchos maestros de educación básica. Ok, es todo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Continuamos con Carlos. Gracias, doctor. Hola, Ana Rosa. Mira, leí tu documento, tu trabajo, y tuve la esperanza de que en tu exposición hubiera aclaraciones de las que me quedé con dudas, y bueno, no se quedaron aclaradas, y bueno, Sí. surgieron más dudas además. Bueno, nada más hay una observación en cuanto a presentación. Digo, profesora, necesitas sí, checar ese tipo de cositas, por ejemplo, no están numeradas las diapositivas, entonces no te puedes decir, oye, puedes poner la 3, la 6, Claro. no, o sea, sí, falta el asunto. Oye, una inquietud es que como que de estarte oyendo, como que me queda la duda, ¿qué formación tienes de licenciatura? Escuela Normal Superior. Es una escuela normal superior. Especialidad, con especialidad. Porque bueno,
esos términos pedagógicos deben de ser como que los preponderantes en tu discurso, ¿no? Y formalmente, o sea, en tu habla formal no manifiestas esta parte, ¿no? Entonces, así como que está muy coloquial, y sobre todo porque tienes el conocimiento de los instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, pues hay unas cosas que como que digo, bueno, pues, a ver, ¿qué es ingeniero, es física, es maestro normalista, o qué? Porque surgen dudas de varias cosas de las que tú estás diciendo. A ver, vamos a ir empezando por partes. El que te fueras como de referencia a los conocimientos que supuestamente llevan los muchachos en primaria, las muchachas, o sea, ¿te sirvió para haber diseñado el cuestionario diagnóstico o de dónde lo tomaste o cómo fue el asunto ahí? Sí, me sirvió para diseñar el cuestionario de diagnóstico. ¿Tú lo diseñaste? Sí, y también para establecer mi planificación didáctica, también. Porque, pues bueno, porque si lo usaste como decir, bueno, a ver, en primaria se tuvieron que haber visto estos conceptos, tomo estos reactivos porque supuestamente eso ya lo vieron y lo hiciste, bueno, ok. O sea, como que ahí ya está aclarado de que por qué hice hasta la primaria de qué conocimientos deberían de haber traído. Sí. Ok. Me dices que no encontraste muchas referencias en cuanto a las implementaciones de cuestiones de mecánica, sobre todo en movimiento acelerado, pero yo creo que sí hay, ¿no? Sí había, pero muchas. no, sí busqué, pero no había algo que le pegara específicamente a mi tema de competencias y del tema específico, porque hay mucho tratamiento de información desde el punto de vista físico. Es que en el trabajo, digamos, como un estado del arte, Sí. o sea, podrías haber mencionado, ¿sabes qué? O sea, en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, fulanito vio este enfoque así, y lo trató, ¿no? Y hizo su experimentación o su implementación, lo que sea. Sacó estas conclusiones. O sea, como un estado del arte, para decir, bueno, pues es que ellos hacen esto y esto, bueno, al menos que se vea, y yo estoy haciendo esto. O sea, como un enfoque diferente a lo que ya está establecido. O sea, no partiste de la nada, porque así como lo mencionas es como, ay, pues es que no había nada y entonces yo lo que estoy haciendo pues es así todo nuevo, ¿no? Si hay unas referencias, a lo mejor no en el mismo nivel, a lo mejor no en el mismo enfoque, pero ya con eso te puedes dar una idea de cómo está el asunto. O sea, te lo digo porque pues, si este es un asunto de investigación, pues debe de uno referirse a cosas de las que ya están hechas. Entonces... No quise irme tan lejos porque, como le comento, había autores que no aterrizaban en mi tema específico. Por eso es lo que te digo, no van a coincidir con lo que tú hiciste, pero claro. fulanito, ¿qué hizo? Bueno, fulanito eso de este tema. Ajá. Fulanito investigó acerca de este tema y lo estudió de esta manera. Y fulanito esto, y esas son las conclusiones que sacaron, ¿no? Okay. Tampoco iba a hacer un resumen de 20 páginas, sí. ¿no? Un párrafo de 3-4 líneas en referencia a que han hecho otras personas, para que tú pues ya expusieras, bueno, yo estoy proponiendo esto porque veo que no está tratado así, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido. Sí. Yo no sé si tienes 5 temas y los vas desarrollando y pones las actividades, pero yo no sé si dices ahí, bueno, es que en unos nada más usé unos pasos y en otros no. Yo no sé si realmente usar nada más unos pasos, que no dices cuáles, ¿no? De los 8 pasos, ya con eso se pueda decir que estás utilizando la técnica, ¿no? Porque a lo mejor se los puso ahí, pues es uno de los pasos, ¿no? Poner problemas o revisar la teoría, pues son unos de los pasos. No me dices cuáles son, no dices en qué circunstancia, como que no está específica también la implementación en cuanto a las actividades. O sea, ahí, pues... Tengo un apartado donde se especifica, pero quiero entender entonces que debo de poner algo más con base en formato, detallado paso por paso. Tú mostraste los 8 pasos. Sí. Ok, en el tema 3, utilicé el paso 4, 5 y 6 y el 1. Claro. ¿No? Para que no se diga, es que usé unos pasos. Bueno, sí, ¿cuáles? Particular, ¿no? No tan así, tan al aire. Ahí cuando comparas este asunto del grupo muestra, del grupo aleatorio, unos son 20 alumnos y el otro 5. Sí. Estadísticamente no cuadra ahí la comparación. O sea, porque
el 20% de 20 alumnos y el 20% de 5 alumnos, pues, es diferente el número, ¿no? Entonces, así esos tipos de comparaciones numéricas, estadísticas, tienen que ser muestras semejantes. Tuve problema con eso, inclusive sí comenté anteriormente porque solamente tengo un grupo y el grupo que tenía era de 20. Entonces el otro profesor que tiene 5 grupos solamente me prestó 5 alumnos e inicialmente no encontré mucha disposición de colegas que me quisieran prestar, digamos, ese espacio para únicamente un instrumento. No sé. ¿Pero para qué lo hiciste? ¿Para qué los 5 que te prestaron? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué hiciste esa comparación? Pues porque deseaba saber si había un avance y también medirlo, digamos, con un grupo que trabajaba esos temas, los trabaja ya más, digamos, con mayor nivel. Por ejemplo, en el taller de electricidad, los conceptos de física desde primer año ya se están trabajando. El concepto de matemáticas se fortalece más en ese grupo. Entonces, digamos que ellos ya llevan un poquito más de tratamiento de los contenidos y evidentemente se iba a ver una diferencia, no abismal, pero sí se iba a ver la diferencia. Es que, entonces ahí en este caso estás tratando de comparar perros y gatos, o sea, son diferentes. O sea, si comparas un perro con otro perro, que están de la misma raza, la misma edad, o sea, condiciones semejantes, pues sí, ¿no? Pero pues aquí son 2 muestras diferentes, unos con otras posiciones. Y bueno, pues lo que uno espera, si te estás trabajando con un grupo, pues es ver la evolución de ese grupo en las circunstancias en que lo estás haciendo, ¿no? O sea, compararlo con otras personas que tienen otras circunstancias que no sabes, no eres su maestra, no sabes qué hicieron para tener ese nivel, nada más te tomas como referencia de que estaban en el taller de electricidad y todas haces unas ciertas inferencias, bueno, pues también no es como válido para la comparativa, ¿no? Claro. Entonces, pues aguas ahí también en ese asunto. Como te decía, por eso te preguntaba qué formación tienes. O sea, una lista de cotejo, ¿qué es? Pues es un checklist de decir, ¿está o no está? Esta característica, este ítem, esta cosa, ¿no? Que estás viendo. Sí. Pero no puedes poner en desarrollo. O sea, ¿está o no está? Es que hay varios tipos, inclusive esa que usted comenta también es conocida como lista de verificación. Y la lista de cotejo, hay algunos autores que la manejan con niveles y con, digamos que alguna breve explicación. Pero entonces ya es otro instrumento, ¿no? O sea, ya es casi como una rúbrica. Se parece, pero no es lo mismo. Sí. Porque bueno, sí deben de ser los instrumentos, deben de diferenciar, Claro. ¿no? Por ejemplo, tú estabas manejando, en cada uno, pues pusiste como varios, en algunos pusiste rúbrica y en otro también rúbrica, ¿no? Sí. Y en otro, pues esta lista que te digo que me deja así como que sí, ¿no? Y en desarrollo, ¿no? Y luego otra, la de las bolitas, ¿no? Que también no es así como muy clara para decir, bueno, qué avance tienen estos alumnos. No sé si de ese tipo de información, ¿no? Y bueno, este asunto del examen diagnóstico, bueno, también le hemos comentado aquí con los compañeros, así, es casi como un pretest y posttest, ¿no? Pues sí, es una situación de validar o tratar de ver si hubo un avance. Pero ya, con la misma situación que tú estás comentando, pues es más, para mí, es más enriquecedor ver el desarrollo de la gente con las listas de cotejo, con las evidencias, con las rúbricas y con las cosas que se hacen, ¿no? En la calidad, con lo que va avanzando, el proceso, que simplemente un examen al final y al inicio. Porque inclusive, tú mismo lo estás diciendo, pues hubo una variedad, salieron, entraron, se fueron, y entonces pues ya no son los mismos individuos a los que les estás aplicando la prueba. Porque dijeras, bueno, su fulanita de tal, ¿no? Tuvo este avance, así, persona por persona. Ah, bueno, a lo mejor ahí te lo puedo comprar, ¿no? Pero de manera grupal, el grupo que tuviste, pues, entró, salió, hubo ausencias y demás, pues no puedes hablar de una evolución, de un aprendizaje de ese grupo con ese instrumento, con un cuestionario, ¿no? Que, no, pues es que ya salieron mejor que estos. Y, pues sí, ¿de cuáles? De esos 20 que iniciaron el diagnóstico, ¿cuáles fueron los cuantos que quedaron? ¿No? O sea, entonces a nivel grupal, eso que estás manifestando de todos los problemas, pues no me dice nada, ¿no?
Y bueno, ya para finalizar, hablas creo que en todos los temas que manejaste hablaste de un simulador, ¿no? Un simulador virtual, de un laboratorio virtual. Nunca apareció una pantalla ahí en el trabajo, y tampoco aquí. Y yo no sé, pues, qué tanto contribuyó ese instrumento, esa herramienta tecnológica, pues, si fue válida, qué logras con eso, qué competencia, en qué está influyendo para construir la competencia que quieres desarrollar. No está nada de eso, ¿no? Y bueno, pues, un poquito más de evidencias, ¿no? Hay unas fotos, un video, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. pues, se ve que hiciste cosas, pues, pero no lo estás mostrando, no lo estás mostrando, y entonces alguien que evalúa, pues te queda así como, bueno, sí lo hizo, le creo, pues, pero así de fe, sí. no es un asunto de fe, es decir, a ver, miren, yo hice esto, aquí está, yo hice esto, aquí está, yo hice esto, aquí está, y esto fue lo que me salió, ¿no? Esto fue lo que encontré. Entonces, bueno, en particular yo le pasé las operaciones que puso el trabajo a tu asesor, pero ya te las pasó, y sí habría cosas que arreglar bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, te agradezco el tiempo que nos diste para exponer. Gracias. Sí, Mario. Sí. Gracias, Ana Rosa. Voy a hacer comentarios, preguntas. Algunos comentarios van a coincidir con los de las personas, mis colegas que me precedieron. De hecho, puedo empezar por eso, diciendo cosas en general. Yo también había, como el doctor Carlos, notado esto de la evidencia. Sí noté que pusieron ahora más evidencias, Sí. porque antes no había nada, pero sí coincido con Carlos en que hay momentos en la tesis que tienes que hacer como un salto de fe, ¿verdad? De creer. Sí recomendaría Mostrarlo. aún más, sí. Por ejemplo, otra cosa con la que coincido con el doctor Carlos es el uso del lenguaje. A lo mejor muchas personas que estudian aquí en física educativa y matemática educativa son profesores, lo cual es muy bueno, pero sí aspira uno a darle un carácter un poco más científico a su práctica, y a veces eso se manifiesta con la manera en que hablan los egresados y su lenguaje. Yo a veces notaba que usabas un lenguaje que no se definían, a ver, me estoy haciendo bolas. Sentía que a veces había como muchos conceptos que no se definían, Ana Rosa. Y eso, como yo ya estoy inmerso en este mundo, veo conceptos y nomás estoy esperando que lo definas. Y si no lo defines, me molesto. Y yo, ya que en la tesis, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un concepto que usabas mucho era el de nivel conceptual, por ejemplo. Dices, va a haber un nivel conceptual, pero no me quedaba muy claro cuál era También hablabas de nivel cognitivo, el nivel cognitivo y luego pues hay muchas teorías cognitivas, ¿no? Taxonomías con niveles, Entonces yo decía, Ana Rosa, pero era así, no, pues el nivel cognitivo, como si todos entendiéramos qué estás hablando por nivel cognitivo, ya estoy choreando, ¿qué estoy queriendo decir? Que seas más cuidadosa con el uso del lenguaje. Si usas conceptos, que los definas. Yo estoy queriendo decir esto por nivel cognitivo, como dice Carlos, mira que hay evidencia de que este nivel cognitivo alcanzaron o no lo alcanzaron, cosas así. Agregando un poquito a Claro, esa claro. pregunta, pones ahí en una de las diapositivas nivel sociocognitivo, ¿no? Ándale, ese tipo de cosas, Carlos. O sea, A mí me suena veces, concepto. Sí, porque, o sea, sí entiendes algunos conceptos, tal vez, de todo lo que uno realiza, pero así ya cuando saltan ese tipo de conceptos sociocognitivos, Sí. bueno, Y sí, habría que definirlo. Exacto, eso decía, habría que definir conceptos. También mi colega chileno, ¿verdad? Sí. Chileno, nos decía cómo a la tesis todavía tenía algunas cosas. Yo también sí recibí la nueva versión, pero sí, yo creo que tiene unas cosas. Por ejemplo, vi en la sección de recomendaciones, que es lo último, como no había bien la diapositiva por ciego yo, no es por tu culpa, las vine a ver a la tesis. Estoy de hecho en la página 84, y la última recomendación dice: hacer flexible la evaluación para evitar. Es evidentemente una frase incompleta. Sí, no te... Evitar sí. Entonces dije, se me hace que sí ha de haber varias cosas que hay que retocar ahí antes de que las suban al repositorio.
Tengo una pregunta, ya ahora con mis dudas. Hubo 2 diagnósticos, hubo uno al principio más general, y tienes una imagen. Tengo una duda de eso, es como la diapositiva 2, 3, Sí. por ahí. Porque les preguntas, en la primera pregunta, a lo mejor es lo de ciegos, me da pena así. Porque dices en la 1, número que representa un número romano, ¿no? Sí. Me preguntas, ¿por qué llamarle número decimal? Yo solo veo números enteros. Y mi concepto de número decimal es un poco distinto. Sí, de hecho. Este diagnóstico lo aplica el área de matemáticas y lo qué tomé mal, de ahí. man. Sí. Bueno, a lo mejor es 1203.0, ¿no? Y dices, de matemáticas, sin estar. Pero sí noté también yo sí, que, no me pareció correcto. Ajá. Bueno, era solo una duda. Sí. De hecho, también digo, de hecho me lo preguntaron desde ayer. Sí. Hay un asunto semántico de acá que tiende a justificar eso, pero no lo sé. Sí, ¿no? Sí. La posibilidad, pero no es correcto. Sí, y es que mi punto era que a lo mejor el estudiante lo interpreta de otra manera y eso puede influir en la respuesta. Bueno, no sé. Ajá. Dices que uno de los propósitos das razones por las que elegiste este tema en alguna parte, y uno de los motivos era que tú querías que los estudiantes construyan su conocimiento de manera autónoma. ¿Por qué? ¿Por qué quieres eso? Ahí está. Sí, porque, bueno, es una de las finalidades de la educación y también desde mi perspectiva docente. Okay. Porque realmente yo hasta le puedo decir que me siento desmotivada si todos se los doy yo. Pero si los veo creando, si los veo investigando, trabajando por su cuenta, creo que pues es la base de la educación, ¿no? Que ellos mismos sean los guías de su conocimiento, que lo hagan. Okay. También hay una diapositiva, y aquí está en la tesis, donde presentas una hipótesis de lo que crees que va a suceder. Sin embargo, lo que yo no vi es, creo que también te lo pregunté en la evaluación, no me acuerdo, me puedo estar confundiendo. Sí. ¿De dónde viene la hipótesis? Siempre me parece más interesante que las hipótesis, ¿de dónde la sacaste? Porque, o te despertaste un día, tengo esta hipótesis. Seguro, no sé, leíste algo o algo te hace pensar que esto va a suceder. ¿Puedes explicar de dónde viene, de dónde surge? Digamos que respondí a mi pregunta Okay. del estudio. Y bueno, yo siempre había buscado una metodología que me acomode para determinado tema. Claro. Entonces de ahí me baso que si planeo una propuesta, la diseño y la aplico, voy a tener buenos resultados en este tema. Y voy a impactar en las competencias. De ahí lo saqué. Me basé en la pregunta y en los intereses que tenía para con el tema. Otra duda, Ana, es me dio la impresión que como parte de la metodología Format necesitas usar fuentes originales. Estoy hablando de documentos históricos o cosas así. Sí. Esa impresión me dio que lo hiciste. Sí, le menciono Sokolov en el documento. Ok, esa era mi pregunta, porque no vi mucho detalle de... O sea, sé que hiciste cosas con lo de Galileo, ¿no? Sí, de hecho, esa actividad de Galileo la implementé de un maestro que lo hizo en Colombia. Ajá. De ahí lo tomé, de que él mencionaba que era muy importante el aspecto histórico que luego se nos olvida. Pero mi punto es que no hay muchos detalles como de esa parte histórica. Yo sé que no es el foco. Sí. No es el foco, no, pero sí se tiene que tratar. Pero no, por ejemplo, no vi qué documentos vieron, qué parte, qué historia de Galileo. Siento que se relaciona un poco con lo que decía el doctor Carlos, el dar los detalles de cómo lo hiciste, también como para dar la posibilidad de, imagínate que otro profesor lee lo que hiciste tú, se entusiasma y dice, yo lo quiero llevar a mi salón de clases. Entonces, el que des más detalles aumenta la posibilidad de que alguien más pueda reproducirlo en su salón. Si quedan partes así oscuras, uno no se pierde los detalles y no es posible imitarlo. Creo que por mi parte son todos los comentarios. Es todo lo que tengo hasta ahora. Bien. Bueno, yo también haré algunos, Ana Rosa, y bueno, antes del examen platicábamos un poquito de cómo es esto. Y bueno,
también una retroalimentación que se hace al trabajo de una forma final. No quiere decir que alguno de nosotros tenga la verdad absoluta, ¿no? Uno puede tener una actitud de sofista y rebatir y quizá vencer al contrincante al tratar de exponer un punto de vista, ¿no? Pero lo que sí veo yo también en el trabajo es la cuestión de la fundamentación, ¿no? O sea, está bien el utilizar un modelo 4MAT y bueno, ya se hicieron señalamientos acerca de conceptos, de utilizar algunas evidencias también que no hay. En la sección, por ejemplo, 543, donde hablas de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, efectivamente, o sea, es como también un acto de fe, ¿no? Porque afirman, no se hizo esto, aquello, el otro, se logró con los estudiantes, pero no se ve la evidencia, ¿no? La otra cuestión es, ¿tu trabajo lograron alguna publicación o todavía no han? Bueno, No. está la de APT, ¿no? Sí, y la que me dijo ahorita, la que va a ser aquí en el centro histórico, se me olvidan las de siglas. la cera. Ajá. Mandaste ya. No, creo que ya se cerró. No, está bien, hasta Sí. el 31 de julio, ¿no? de agosto, ¿no? Era 31 de julio y se Ya amplió se al 31 de agosto. ok. Sí. Sí. Bueno, más que nada eso es porque, pues precisamente luego ahí viene la retroalimentación, Sí, ¿no? claro. Donde pues se ven pues también comentarios valiosos de gente de Colombia y de otros lugares, ¿no? A mí también al principio de lo que nos explicabas y bueno, de lo que leí de la muestra de estudiantes, fíjate que si mandas tu trabajo a una revista, eso es como cuando dice uno vulgarmente, se me fueron a la yugular directo, ¿no? Porque ese sería el punto álgido, ¿no? La otra es los instrumentos de evaluación. Fíjate que en el aspecto de evaluación en física es uno de los puntos que más se ha trabajado, al menos por los norteamericanos, porque cuando ellos empiezan a hacer una reforma nacional del currículum desde los años 60, empezaron, ¿no? Más cuidadosamente. Y ponle que es para Estados Unidos, pero pues también es para poblaciones de esa edad, ¿no? De secundaria, primaria, y hay varios instrumentos incluso ya validados, ¿no? Porque ese sería así como otro ataque, ¿no? Que te podría dar una persona, pero porque el institucional pues no importa, ¿no? Pues ese tú eres inocente, ese lo hace en tu escuela y pues obviamente un experto en matemática educativa va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Cómo te pones a hacer una pregunta diagnóstica y meter ese reactivo, ¿no? O sea, pues ahí se ve también desde ese punto que quizá no es un examen muy bueno, ¿no? Pero ya en el que tú seleccionaste, ahí sí, porque digamos, era cuestión de investigar un poquito más, buscar un poquito más si se hubieras encontrado, ¿no? Y más sobre temas de cinemática, ¿no? Que es lo que más se ha explotado, dinámica y cinemática. Entonces, esa es una parte. Bueno, yo no creo que esto vaya a parar ahí, ¿no? No sé también cuáles son tus planes futuros, ¿no? En cuanto a tu formación o en cuanto a tu trabajo como tal. Sí, de hecho, estaba pensando mucho en las evidencias, en meter más, pero en algunos trabajos decían que era demasiado, por eso no me animé a meterlas, pero lo que me dicen sí lo voy a acomodar. Sería el primer punto que me interesa completarlo, todo lo que me dicen, porque sí tengo mucho material, pero no me animé a ponerlo y ahora que me dicen pues lo voy a incorporar. Sí me interesa mucho el tema
y seguirlo desarrollando tal vez con otro grupo más numeroso o en varios grupos, desarrollarlo, pues para mejorarlo, ¿no? Como me están comentando. Y sí, también le comentaba al doctor Mario que también estaba interesada en otro tema que partió de ahí, o en una situación más bien. No sé si recuerdan que les comenté que hubo momentos en los que no lograba integrar a algunos estudiantes, no lograba que se metieran en la dinámica de trabajo, en los trabajos del equipo, en los proyectos, y me gustaría avanzar un poco más con este tema, con esos estudiantes, porque llegué a tener estudiantes con necesidades especiales y pues prácticamente así como que, ¿y qué hago con él? ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces, el tema me llama mucho la atención y sí seguir investigando. Bien, pero ¿vas a continuar con el doctorado? Sí, es mi intención. No, sí es mi intención. Eso es lo que quisiera ver, porque si vas a continuar con el doctorado, precisamente tienes que dar continuidad a esto, ¿no? Claro. Porque, mira, en la cuestión de datos, a mí se me ha hecho muy ilustrativo el mismo Zócolo, ¿no? con lo que ha trabajado. Él diseñó uno de los test que trata algunos de los temas. Si estuviera aquí Zócolo, estaría, ¿y por qué no utilizaste el FCN? Ese es mejor que FCI, te va a decir, mira, y te puede dar. Pero ese test, pues obviamente lo llevaron a trabajar por mucho tiempo. Pero ya para el hecho de hacer el test conceptual de comprensión de óptica, lo han estado trabajando y trabajando y trabajando, y yo he visto el trabajo alrededor por 10 años, porque pues yo lo he hecho, yo lo he aplicado, yo he trabajado con él, con Zócolo, y a la fecha pues todavía no se ha presentado como un test validado, ¿no? Porque eso pues es un trabajo, o sea, para alcanzar así un nivel de tener, digamos, diseñé ya alguien puede diseñar desde lo que sea, ¿no? Pero que pueda llegar a tener pues esa posición en la comunidad internacional, ¿no? Que lo utilizan en Asia, no sé, en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica, es muy diferente. Entonces, esa parte, lo que te quiero señalar es la importancia de la evaluación, ¿no? Lo que comentaba el profesor Carlos. Hay también varias posturas en esto de enseñanza de la física, de cómo hacer, cómo interpretar incluso la evaluación. Pero pues es importante que tú también lo tengas claro, ¿no? Porque con las muestras que tomaste y con las alteraciones que hubo, pues era ahí el problema. De hecho, lo que estamos tratando de hacer para darle un carácter más científico a estas disciplinas es eso. Te diré precisamente que fue una situación que surgió en Japón cuando surgió lo de la clonación de las células madres, que llevó incluso hasta el suicidio, aplicarse el harikiri, el director de esa alumna de doctorado, por haber manejado mal las muestras. Así que no le vayan a provocar un mal aquí a tu director. No, bueno, allá es otro tipo de cultura. También se dio a un nivel de escándalo internacional de una alumna que manipula los datos y dice, bueno, realizamos la clonación de las células así, 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 y pues todos bravos. Y en Japón la muchacha se volvió una celebridad, iba a la televisión y a todos lados. Y entonces en otros laboratorios dijeron, mira, salió este paper que es del ACPE. A ver, vamos a ver, revista de dudosa calidad, etcétera, ¿no? Editor irresponsable, todo, etcétera, etcétera. Pero empiezan a ver y comienzan a hacer las pruebas y empiezan a mandar los comments. Los comments son artículos que critican a otros, ¿no? Diciendo, ¿qué pasó aquí? Y el primer comment era, con esa muestra
no pasa nada, no hay clonación de células madres. Y empezaron, bueno, a ver, y no nomás ese grupo en Cambridge, sino empezó otro grupo en Estados Unidos, y entonces ya vinieron, a ver, doctora, el trabajo que usted está presentando para su doctorado y que tomó de estas muestras, no funciona. Y luego después, a ver, señor director, ¿qué pasó? Y dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo que revisar muchas tesis de doctorado y de maestría, y pues la mera verdad no la revisé con cuidado, no me di cuenta, yo no verifiqué los datos y todo eso. Y el escándalo fue que en ese mismo centro de investigación había hasta un premio Nobel. Y entonces, pues se hizo la noticia de que los japoneses habían hecho un fraude con las muestras, con esa muestra poblacional que habían utilizado y con los datos de interpretación. Y fue muy triste que todo ese grupo, hagan de cuenta todo el CICATA, presentarse ante la televisión y ofrecer una disculpa a nivel internacional. El premio Nobel diciendo que reconocían el error, que se había manejado mal la información de la tesis y que pues pedían perdón a la comunidad internacional y que pues esperaban que eso no volviera a pasar. Lo triste después de la historia fue que el tutor de esa muchacha no soportó la presión porque seguían acosándolo los reporteros y los medios de comunicación, y él se aplicó Harikiri y murió. Eso fue documentado hace como 5 años o un poco 6 años, algo así. En nuestros casos uno puede decir, bueno, pues tomamos 20 alumnos, hubo 12, se fueron, etcétera, y no pasó mucho, pero sí es importante que el trabajo que uno trate de hacer, por ejemplo, allá en Chile, ya que se vaya Johnny, a lo mejor alguien por allá va a conocer, somos más o menos parecidos los chilenos y los mexicanos, y es de que él pueda allá reproducir en su mayoría lo que tú hiciste. En tu trabajo mencionabas en cuanto a una secuencia didáctica, ¿no? Una secuencia didáctica propia. Yo también como que ahí no me quedó muy claro y siempre se los he dicho, la tienen que poner bien estructuradita. Es así como decir, miren, este celular es bueno, no es tan bueno quizá como algunos, no, Samsung, etcétera, pero ya uno sabe quién lo hace, Samsung, ¿no? U otro, el grupo de la Mac. Y lo que tú vas a entregar hacia el mundo es como darle a Johnny, mira Johnny, la metodología, aquí está, le aprieto este botón y se me despliega esto y esto. Y a esos niveles queremos pues que lleguen, ¿no? Ahora, no es de que también uno trate de hacer tesis pequeñitas, ¿no? En otros lugares desafortunadamente se hacen mamotretos. Me invitaron a unos exámenes en España de doctorado en enseñanza de las ciencias y cuando voy viendo las tesis eran unas tesis así y yo dije, válgame, y ahí estoy revisando pues esos mamotretos, o sea, los dos tenía para revisar tanto evidencias, traducciones de entrevistas, etcétera. Más bien algo que uno en nuestro medio diríamos no es necesario, pero en otros sí lo es, pero es, te digo, para tratar de darle una formalidad a la disciplina, ¿no? Hay todavía muchos físicos que esto lo llegan hacia desdeñar y decir, eso no es ciencia incluso, ¿no? Hay personas así que al no tener ellos la formación en ciencias sociales, en la investigación educativa, etcétera, psicología educativa, lo que sea, ni siquiera tienen idea de la complejidad de un problema así. Te diré, en física uno trabaja sobre cuestiones muy particulares, ¿no? Esto que estás hablando del movimiento lineal, si queremos ver el movimiento lineal y tú aplicaste el péndulo, bueno, pues yo tuve fricción, etcétera. Pero un físico lo que va a hacer es, no va a analizar el movimiento de una pluma como tal, lo que va a hacer que es el movimiento de una masa puntual. El caballo, te olvidas de las 4 patas, la cabeza, etcétera, y es una masa puntual.
y así se trabaja, ¿no? Y luego otra situación, también en física, pues no hay soluciones exactas, que tú dijeras, mira, así es, o esta es la mejor solución a tal problema porque así se planteaban. Cuando tú en tu documento, en la tesis, empiezas a decir hacia dónde vas con tus preguntas de investigación, sí tratas de ir o te haces las preguntas de cuál es la mejor metodología, ¿no? Pues eso es difícil, o sea, ¿cuál es? Yo creo que pues nadie la podría ahorita demostrar, ¿no? ¿Cuál es una de las mejores metodologías, ¿no? Precisar también así el lenguaje, y te digo porque los físicos pues difícilmente van a aprobar un trabajo luego así, ¿no? Fíjate, en física, una de las cosas que yo aprendí como físico es, bueno, uno pues se acostumbra a los resultados de las fórmulas, de las muestras de laboratorio, interpretar las gráficas, hacer los ajustes de datos y todo eso. Pero cuando uno quiere resolver los problemas de física, pues únicamente se va a encontrar problemas acabados así bien, pues alrededor de 2 problemas de física. Todo lo demás es puras aproximaciones. Podemos explicar el movimiento de un cuerpo, 2 cuerpos, pero cuando metemos un tercero, la teoría de los 3 cuerpos, ya se trastornó todo, ¿sí? Y ya es muy difícil. Pero en el caso de estas investigaciones estás metiendo un estudiante con atención especial, estás metiendo jovencitas, que también varía ahí la cosa, jovencitos, y bueno, que ya se llevaron a unos, que ya entraron otros, le estás metiendo tantas variaciones ya a un sistema que pues un físico de plano, pues, no, pues yo nada más puedo resolver el átomo de hidrógeno y el oscilador armónico, los únicos problemas resueltos exactamente, ¿sí? Pero aquí estamos en una situación que pues se tienen que hacer muchas aproximaciones también, ¿no? Y hay que hacerlo de la mejor manera justificada. Bueno, en cuanto a eso, bueno, ya será cuestión, si tú vas a continuar con el doctorado, pues una que prestes más atención a toda esa metodología, ¿no?, de investigación, de los pretest, post-test, o si vas a trabajar de alguna otra manera, o si vas a utilizar también otro marco conceptual, incluso pues otros conceptos a revisar, ¿no? Bueno, pues ya le pasaría el tiempo yo al doctor Mario. Gracias. Ana, pues antes que nada felicitar por tu trabajo. En realidad hay mucho que no se puede ver aquí. Como tal vez trabajamos los domingos en la mañana porque era el único momento en que tenías oportunidad. Sí. Y hacer algunos comentarios que giran alrededor de algunos a su vez de los comentarios que te hicieron los colegas. Por ejemplo, la situación de la lista de cotejo, en efecto, no es únicamente una lista de verificación. Un ejemplo clásico es el que a nosotros mismos nos aplican en CONACYT. Es una lista de cotejo. Cuando acabas en el PNPC y te acaban diciendo está usted en desarrollo, nivel internacional, etc., es únicamente listas de cotejo, pero sí tiene niveles. Entonces, sí existe ese tipo de lista de cotejo. No es únicamente la lista de verificación, y así es como tú lo organizaste. Y esto me lleva, por ejemplo, a preguntarte si la SEP a ustedes les ha proporcionado algún tipo de examen diagnóstico aparte, porque que tú muestras el primario es muy local, ¿no? Muy de ustedes, de la escuela, no es el que proporciona la SEP. La pregunta va en el sentido, ¿la SEP les proporciona algún tipo de instrumento en este sentido? Que yo sepa, no. Y si he buscado, hay veces que proporciona otros instrumentos, pero diagnósticos yo no he encontrado. Esto lo digo porque, bueno, aquí los colegas lo saben, Johnny, que es estudiante mío, por ejemplo, yo a ti no te dije que buscaras algún tipo de test para que lo aplicaras, sino que tú lo construyeras. Entonces, esa no es cuestión de que ella no lo buscara, sino fue instrucción mía, y de hecho es así como lo hemos trabajado con todos mis estudiantes, ¿no? Yo soy
de cierta escuela de pensamiento que no comparto los test validados, ¿no? Y no soy el único, hay una escuela de pensamiento, incluso en el área que así lo maneja, ¿no? Prefiero que ustedes lo construyan porque una de las realidades que tiene nuestro país, por ejemplo, y que ha traído mucho los conflictos magisteriales, es que no se puede evaluar igual, a diferentes como iguales, ¿no? La estandarización, y eso es uno de los problemas que tienen los test, y que aquí mismo lo han reflejado algunos de los compañeros que han estado graduándose con nosotros. Con el FSI, esta chica que tú revisaste, Irina, que aplicó esta metodología en Colombia, pues tuvo un problema al aplicar el FSI, no correspondía con lo que podía ya preguntar en Colombia. Entonces ahí va, en ese sentido, que sí es mejorable, evidentemente es mejorable porque hay algunas cuestiones que tú misma te estás dando cuenta que se pueden mejorar, pero yo insistiría en que es mejor los instrumentos locales. Hay una serie de autores que lo manejan así, ¿no? Porque incluso comentando, derivado aquí de uno de los trabajos que van a salir próximamente, con respecto a esto de los comments, pues el trabajo que está realizando Diego Becerra, pues va en función de que está mal hecho, por ejemplo, el factor de concentración, ¿no? Y es algo que va a mandar, pero es algo que en el área es muy polémico, entonces ahí sí retiro lo que dice el doctor Marcos, no es algo terminado y menos en ciencias sociales. Por otro lado, esto de los pasos sí es importante, pero, bueno, aquí tú muestras 8 pasos, pero algo que, y creo que sí te lo comenté, pero bueno, creo que ya no sale reflejado en el documento, no es necesario llevar a cabo los 8 pasos. Existe la vertiente que se llama el ciclo Z, en el cual tú puedes, pero eso sí, ahí, como dice Carlos, sí indica cuáles son los pasos. No necesariamente tienes que llevar los 8 pasos, porque si, por ejemplo, para este tema, tú desarrollaste los 8 pasos, para el siguiente tema, digamos, fricción, pues sería como muy redundante volver a repetir algunos de los pasos que serían iguales en el anterior, pero sí es importante indicar cuáles son los pasos y por qué se están omitiendo los otros. O sea, sí es válido brincarse, o no necesariamente brincarse, sino omitir pasos. Algo importante de la metodología es que es maleable. En el sentido, por ejemplo, el doctor Mario te comentaba si necesariamente llevaba el histórico, tú le dices que sí. No necesariamente tiene que llevar una parte histórica. Aquí tú armas, de acuerdo a los pasos que tú estás formulando, si introduce la parte histórica o no. De hecho, se ha coincidido que en esta generación a la que tú perteneces, hay varios trabajos que hemos hecho con 4MAT, uno de tus compañeros colombianos, Humberto, él no metió contexto histórico, él a todo el proceso lo que hizo fue meterle simulaciones, pero también con los 8 pasos, metiendo simulaciones en cada uno de los pasos. Y otro de tus compañeros que va a presentar después, José Augusto, que está trabajando con el doctor Carlos y conmigo, él lo que hace en todos los 8 pasos es hacer cuestiones experimentales. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene la metodología, que es maleable en ese sentido, y lo único que te dice es que debe de ir cierto orden, pero tú eres el que, como profesor, el que estás ahí, el que puede ir incorporando. Esto lo menciono porque, por ejemplo, esta ya es una pregunta después de los comentarios. Una de las situaciones que tenemos mal aquí en el país es que pues cada vez que se hace una reforma educativa queremos reinventar, ¿no? Y ahora algo que esto de la nueva reforma, que a ustedes les va a pegar más por ser nivel básico, que de nuevo, pues tú ya mismo puedes decir no tiene en realidad gran cosa, pero algo que le quieren dar de lo que he podido leer, mayor enfoque, es esta parte de la parte socioemocional. A partir de la física y del ciclo que tú estás trabajando, ¿crees que sea aplicable para esta nueva parte del modelo educativo, como se los van a pedir? Sí es aplicable si se trabaja en conjunto con otras actividades o otros proyectos de la misma institución. No puedo decir que no es una panacea mi trabajo, pero pues es parte también del trabajo por equipos, la parte social que se trabaja en esos pequeños grupos, pues toca la parte humana de los estudiantes que se apoyan, que se sugieren, se auxilian, entonces digamos que de forma transversal sí lo toca. Ok, entonces a futuro tiene, vaya la redundancia, tiene futuro tu trabajo, porque sería aplicable
bajo este esquema que viene ahora, ¿no? Ujú. Y esto me lleva a preguntarte algo que por lo general se hace cuando se trabaja 4MAT, no es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Aplicaste algún test para conocer el estilo de aprendizaje de tus estudiantes? Sí, sí tengo Ok. documentos de eso. Ok, esto lo menciono porque algo de lo que tú dices ahorita es que hubo chicos que no se integraron. Ujú. ¿Hiciste algún cruce para ver si estos chicos que no se integraron eran de algún estilo de aprendizaje en particular? Como para decir, no se integraron porque en tal actividad ellos son los que no se sienten cómodos. Sí tengo el dato, pero no hay, digamos, algo que sea lo mismo en ¿No encontraste los dos un patrón? un patrón, no hubo Ok. un patrón, no. Bueno, aquí sí le daría un poquito la razón al doctor Carlos, porque ahí sí va a depender entonces del tamaño de muestra. Entre más amplia pueda ser la muestra, seguramente vas a poder encontrar patrones Sí. para ver por qué estos chicos no se... o no, tal vez no tenga que ver, pero sí ya lo puedes discriminar en función del tamaño de muestra, ¿no? Sin embargo, como es una propuesta didáctica, aplicarlo a una muestra más grande no me implicaría tener que pedir a colegas que lo implementen. Eso sería el ideal, pero eso sí es uno de los problemas que te vas a encontrar en investigación Ajá. educativa. No aquí en México, en todo el mundo, tú vas a los congresos, incluso los propios Estados Unidos te dicen, es que a mí no me prestan los estudiantes de otro grupo. Sí, es Pero bueno, difícil. habría que tratar. Hay quien trabaja más sobre el histórico, por ejemplo, pero eso te lleva también pues mucho tiempo. Tú eres muy joven, no sé cuántos años tengas trabajando esto, y ahorita tú lo estás comenzando a hacer. Para que pudiera surtir algún efecto estadístico en ese sentido, pues sí tendría que ser ahora por tiempo para trabajar con el histórico, que podría ser una situación. Otro comentario con referencia a esto del 4MAT, ya casi para terminar, es que va en evolución. Esta metodología, si tú ves tus referentes, pues empieza por ahí el primer libro que se publica sobre ello es el 85. Entonces hablamos ya de un poquito más de 30 años, ha ido evolucionando, pero hay algunas cosas que ya no aplican. Por ejemplo, la parte de neurociencias que va involucrada en esto es que te hablaba que va dirigido hacia el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. De que sea paso 1 para el hemisferio izquierdo, paso 2 para el hemisferio derecho. Y eso ya está superado. Ya en realidad se ha visto que la lateralidad cerebral en realidad no es tan importante para el aprendizaje. Estudios, no sé si has visto chicos que han perdido la mitad del cerebro y se pueden reincorporar totalmente al aprendizaje, señal de que no era tan importante la lateralidad. La lateralidad. Entonces, eso lleva a que este tipo de metodología se tenga que repensar, sí por el estilo de aprendizaje, pero ya no por la hemisfericidad cerebral. ¿Y eso qué te implicaría en los pasos? Que puedes fusionarlos algunos, que es por ejemplo la propuesta del doctor Carlos, que cuando le hace este ciclo, pero únicamente de manera experimental, pero omitiendo ya los pasos y los deja como cuatro estaciones para 4 estilos de aprendizaje dirigidos diferentemente, ya sin necesidad de llevarlo hasta los 8 pasos. ¿Cuál es el objetivo de ponerlo como el 4MAT modificado? Que se tomó el 4MAT y se cruzó con las clases demostrativas interactivas de Sokolow. Y algo que se ha buscado trabajar aquí incluso en el programa es ver todo este tipo de metodologías que acaban siendo secuencias didácticas, cíclicas, acaban teniendo un punto común. Todavía no lo acabamos de definir, nos falta, por ejemplo, situaciones de psicología educativa, cognitiva, todo esto, pero acabas viendo que hay muchos cruces, ¿no? Pero bueno, esto nada más para mencionarte que la metodología es modificable y hay que necesariamente actualizarla, y tal vez bajo tu trabajo pues puedes acabar encontrando algo que le llames metodología Barrón Hernández y sería totalmente válido, ¿no? Con ir a hacer un estudio doctoral. Y me quedé pensando que algo que me mencionabas cuando hablas de tus intenciones de continuar es esto de los chicos especiales, que es algo que también no está muy estudiado en enseñanza de la física, pero incluso aquí mismo en el programa tenemos una chica en Colombia que creo que te había comentado, esta Solva y Mora, presente que ella está empezando a trabajar en esto allá en Colombia. Bien podrían hacerle un curso y intercambiar información, que ese es uno de los objetivos, ¿no? No somos tantos aquí en el programa y pues nos tenemos que nutrir de ustedes, que son los que en realidad van haciendo este tipo de estudios en sitio, ¿no? Que eso es lo importante. Pues no, nada más era esto, hacer algunas aclaraciones. Y bueno, ¿cuál sería, ya como pregunta final, la debilidad principal que le ves a tu propuesta de lo que nos estás presentando?
Lo relacionado a la muestra, todas las situaciones que detonaron que hubiera mucho movimiento de estudiantes y bueno, también no poder aplicar a un grupo mayor. Yo le había comentado inclusive que había intenciones de aplicar en la preparatoria, pero realmente dependía mucho de los maestros, que primero me decían que sí, luego me decían que no, o pensaban que los iba a grabar, no sé, poner en evidencia en las redes sociales, y de plano, ¿sabe qué? No, maestra. Entonces sí, eso fue el detonante, porque yo solamente tengo un grupo de física, entonces sí fue, diría que la muestra. Ok, bueno, pues entonces algo que te llevas como para pensar cómo podrías solventarlo, ¿no? Y pues es meterse en libros de metodología de la investigación para ver qué pasa con muestras pequeñas y cómo puedes obtener resultados no generales, porque en investigación educativa es sumamente complicado que llegues a un resultado general, pero sí algo que sea un poco más válido en ese sentido, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo, doctor. Sí, bueno, en ese sentido, Ana, sobre lo que mencionas de la muestra, algunas de las metodologías desarrolladas en Estados Unidos precisamente llegaron a tener ese éxito porque no nomás lo hizo una persona. Lo de las clases demostrativas interactivas, como funcionó, es que, bueno, se hicieron amigos, algunos de los colegas, y empezaron, mira, yo voy en Portland, voy a trabajar esto, nosotros en Colorado también lo vamos a hacer, nosotros en California también, y entonces al haber hecho ya un equipo con 3 colegas, incluso el libro que llegan a publicar luego, pues viene avalado por esas 3 universidades, no nomás una, ¿no? 4 universidades, y así lo han hecho con varias. Pero esto en el marco de APT, de la Asociación de Profesores de Física, lo que hace es que en el seno del APT se forman proyectos nacionales, que es como han trabajado los norteamericanos, y así buscamos a alguien que sea más o menos afín a nosotros, y de ahí tú puedes aplicar. Y eso permite que, por ejemplo, resultados por ejemplo, de un factor de ganancia de aprendizaje, pues puedas tú reportarlo con 6,000 estudiantes, ¿no? Que digas, caray, a ver, ¿cómo lo hicieron aquí? ¿Cómo saqué 6,000 estudiantes? Bueno, pues tomé una muestra de este lado, otros colegas me ayudaron con esta otra, y así llegan hasta decir, bueno, ahorita lo tenemos más o menos para una muestra de 10,000, ¿no? Ahora, pues es cuestión, como te digo, que tú te acerques un poco más a los escenarios donde se dan esto. Los congresos, si uno va y tiene contacto con colegas que realmente son más afines, quizá tú le vas a pedir en tu trabajo y te van a poner muchos pretextos, ¿no? Sí. Así pensando lo peor, pero un profesor que esté haciendo, no sé, algo similar de investigación, incluso aquí en México, ahora que son los eventos estos de APT, de lo de la cera o la escuela de verano, vas a ver que no, que hay más afinidad y que sí se puede, y precisamente quizá tú tienes una escuela pequeñita, pero te vas a encontrar otros grupos más nutridos, y bueno, te vas a llevar más ideas sobre qué hacer. Uno, pues ya tú lo mencionaste, que es lo de estudiantes con necesidades especiales, que es un área también. En los congresos de la CERA se han presentado trabajos de autismo, de sordomudos, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues hay muchas más alteraciones, ¿no?, de los estudiantes. Bueno, pues vamos ya a pasar ahora nosotros a la deliberación. Les vamos a pedir si salen un poco para que podamos llegar ya. Hay que apagar eso. Pero te quedas.